Si postulas a la uni, estás en el canal correcto porque aquí desarrollamos todo lo que se necesita para ingresar a la Universidad Nacional de Ingeniería. Y si estás en el CEPREUNI y este domingo vas a dar tu cuarta práctica calificada, quédate en este video porque vamos a hacer un repaso de todos los temas que vienen el día domingo. Como repaso, hemos tomado una práctica pasada del 2019, la cuarta práctica calificada del 2019. Esta fue la cuarta práctica calificada del 2019 y tiene justamente todos los temas que van a venir en esta práctica de este domingo siguiente. La recomendación siempre es intentar los problemas primero, así que el material ya está en la descripción del vídeo. Entra, revisa el material, trata de resolverlos, haz pues todo lo posible y después, si tienes alguna duda, regresas al vídeo para comprobar las respuestas. Bien, mientras tú haces eso, entonces volvemos por aquí. Me imagino que ya has revisado, ya has parado el vídeo, ya estás volviendo y entonces ahora voy con la solución. La primera pregunta, una pregunta clásica que si vas a la uni tienes que saber sí o sí, porque esto también nos sirve para exámenes ordinarios. Me dicen algo así: la función de una onda que se propaga en una cuerda tensa está dada por esta ecuación. Y igual 0,06 seno de 2pi entre 10x menos 5pi t. Y me piden hallar la longitud de onda. Voy a aprovechar este problema para recordar todo lo que debo saber de esta ecuación. Un típico problema en exámenes de la uni es que te den la ecuación para que tú de ahí saques toda la información necesaria. Aquí debemos saber que el coeficiente, lo que está delante del seno, es la amplitud de cada partícula al momento de ser alcanzada por la onda. ¿Cuánto es la amplitud? ¿Cuánto se va a elevar cada punto al momento de vibrar? Eso es el término que está delante. Lo que está delante de x, el coeficiente de x, se llama número de onda y se simboliza con la letra K. El número de onda va a ser siempre 2pi entre lambda, o sea que si me piden lambda, de ahí lo tengo que hacer. 5pi, el coeficiente de t, se llama frecuencia angular y la frecuencia angular es 2pi por la frecuencia normal, la frecuencia en Hz, y esta frecuencia angular está en radianes por segundo. Eso es lo que tienes que saber. Adicionalmente también saber que la variable que está encerrada en el paréntesis o la que está, vamos a decir, en el argumento de la función seno, es la dirección en la que se mueve. Esta onda, por ejemplo, se propaga en el eje de las X. La onda se propaga en el eje de las X. Si hay menos, en la dirección positiva. Si hubiese un más, en la dirección negativa del eje X. Y las partículas vibran en el eje de las Y. En este caso, en la pregunta solamente nos están pidiendo hallar la longitud de onda, así que nos vamos a este elemento nada más. Vamos a decir así: 2pi entre 10 viene a ser el valor de K, y eso tiene que ser igual a 2pi entre lambda. Entonces de ahí voy a despejar que la longitud de onda será de 10 metros. Según el enunciado del problema, todas las unidades están en sistema internacional. Aquí también podemos aprovechar de recordar que este cociente omega sobre K nos da la rapidez de propagación. También podemos aprovechar de comentar que omega entre K es lo mismo que decir longitud de onda por frecuencia. Y también te recuerdo que las ondas se propagan con rapidez constante, así que en el caso de ondas es válido aplicar también la fórmula del MRU, distancia recorrida entre intervalo de tiempo. Vamos a ver qué nos espera en la segunda pregunta. En la segunda pregunta tenemos clásicas preguntas de examen de la uni, así que si tú vas a la uni, este problema te lo tienes que saber sí o sí. Saber hallar la rapidez de propagación, la velocidad máxima de una partícula alcanzada por la onda y los diferentes elementos como frecuencia, longitud de onda es algo bastante típico. Una forma clásica es que te den la ecuación y tú saques los datos de ahí, y la otra es que te den los datos no como salteados y yo tengo que ordenarlos. Una forma que está viniendo últimamente en los exámenes muy preferida también es que te den los datos así salteados y tú armes la ecuación. Así hay que saber quiénes son los elementos que van a ir en cada posición. En este caso vamos a ir hallando los elementos y tenemos lo siguiente.
En una cuerda que tiene 6 metros de longitud, dato del problema, voy a poner acá la longitud 6 metros, todo lo que es sistema internacional ya no le pongo la unidad, ya se sobreentiende. Y dice que tiene una masa de 0,2 kilogramos. Lo primero que pienso es, ¿para qué me dan esos dos datos? Aquí debo saber que hay una variable que se llama la densidad lineal, que es la masa entre la longitud, muy importante en el tema de ondas, así que si veo masa y veo longitud es para eso. La masa 0,2 entre 6, entonces acá pondría así, ¿no? 0,2 entre la longitud que es 6, y entonces esto me sale 1 entre 30 kilogramos por metro. Esa es la llamada densidad lineal, masa de longitud. Luego sigo leyendo y me dice que la frecuencia de oscilación. Aquí vamos a aprovechar de recordar esta teoría. En una onda la frecuencia está determinada, establecida por la fuente. La fuente es la que dice qué frecuencia va a tener cada punto alcanzado por la onda. En este caso la fuente tiene una frecuencia de 60 Hz. La amplitud, o sea, la altura con la que van a vibrar los puntos, dice el problema que es 3 centímetros. Y eso, como está en centímetros, aquí sí lo paso a metros. Le pongo 3 entre 100 metros. 3 centímetros sería 3 entre 100 de metro. Dato del problema. Me dice que las ondas tardan 0,5 segundos después de haberse producido en llegar al otro extremo de la cuerda. Y con esa información me piden algunas preguntas clásicas. Una primera forma, como podrían ser, es hallar la ecuación de la onda, y entonces la amplitud ya la tengo, tendría que con la frecuencia obviamente hallar el omega, con el mu y de repente la tensión tendría que de repente hallar la rapidez, con la rapidez y la frecuencia hallar el K, y entonces así ir hallando los elementos. Eso es lo característico en ese tipo de problemas cuando me piden hallar la ecuación. Aquí, bueno, no me piden hallar la ecuación, pero voy a calcular variables importantes. Por ejemplo, número 1, me piden calcular la rapidez de propagación. Me dicen si la rapidez de propagación es 1,6. Y entonces me acuerdo que la rapidez es omega entre K, se puede hallar así. Se puede hallar lambda por F, pero me doy cuenta que no tengo esos datos, no tengo la longitud de onda en este problema. Y se puede hallar distancia entre tiempo. Justamente la rapidez de propagación se puede calcular así: distancia recorrida sobre tiempo. Y el pulso ha recorrido toda la longitud de la cuerda, que es 6 metros, en 0,5 segundos. Entonces esto me da una velocidad de 12 metros por segundo. Así que la primera proposición ahí en nuestra pregunta es falsa. Otra pregunta es la rapidez máxima con la que oscila una partícula. Esta rapidez que estoy aquí calculando es esta rapidez con la que la onda avanza. Aquí hay una rapidez con la que la energía va apareciendo. O sea, este pulso lo vemos, este punto de la cuerda vibrar y después vibra más adelante. Entonces, esa vibración vemos que avanza con una rapidez y eso es 12. Pero otra cosa es agarrar un punto de la cuerda y entonces cuando la onda es armónica, es una onda que tiene forma de seno o coseno, las partículas que son alcanzadas por la onda desarrollan un movimiento armónico simple. Y en un movimiento armónico simple la velocidad es variable y hay una máxima velocidad. Esa velocidad máxima es la que te pide. A pesar que el problema no especifica que la onda es armónica, debemos asumir eso. Y entonces en la parte 2, la velocidad máxima de una partícula se calcula como en armónico simple. Eso lo vimos en el repaso de la tercera. Se calcula omega por A. Y omega es esta de aquí, 2pi por F. Entonces, usando ese concepto, sería ver 2pi por F. En este problema sería 2pi por la frecuencia. La frecuencia la tengo que es 60. Podría poner así, 2pi por la frecuencia y multiplicado por la amplitud. La amplitud también la tengo 3 entre 6. Bueno, ahí voy a reemplazar. Aquí sería entonces 2pi por la frecuencia, que es 60. Y la amplitud, que es 3 dividido en 300. Bueno, acá un 0 con un 0 se va. Acá te quedaría 2 por 3, 6, 6 por 6, 36 entre 10. La respuesta sería 3,6 pi metros por segundo. Esa sería la rapidez máxima
de una partícula. Entonces la respuesta a esta segunda proposición es verdadera. Ese dato me da. Y para hallar la longitud de onda, ¿cómo podríamos hallar la longitud de onda? Entonces aquí nosotros nos acordamos que la rapidez es lambda por f, justo aquí está la longitud de onda. Voy a utilizar esta ecuación, la rapidez de propagación. Acuérdate que en una onda siempre hay dos velocidades importantes, una con la que se propaga la onda y otra es la que adquiere la partícula alcanzada por la onda. Esa rapidez de propagación era esta distancia de tiempo, que es 12, que también es lambda por f, y otra cosa es la velocidad de la partícula, su valor máximo es omega por a. Entonces, la rapidez yo la conozco que es 12, lambda no lo conozco, es lo que quiero calcular, y la frecuencia es la de la fuente. Esa pregunta ha venido varias veces en teoría, la frecuencia es determinada por la fuente. Entonces aquí voy a poner 60 y voy a despejar, sería un quinto de metro, o que es lo mismo, porque las claves dicen ahí, la proporción me lo da en centímetros, esto sería lo mismo que decir 20 centímetros. Entonces la respuesta es que lambda es 20 centímetros. La respuesta a la última proposición es verdadera. En la tercera pregunta nos encontramos con una ecuación de este tipo. Dice, la función y igual 0,1 seno por coseno, fíjate bien. Dice que representa una onda estacionaria que se produce en una cuerda de 1 metro de longitud. Aquí hay que saber que yo me doy cuenta que la onda se dice viajera, normalmente ese nombre se utiliza mucho, una onda que está propagándose como cuando hablamos, o la cuerda que se propaga en una cuerda tensa, o la onda que se propaga en una cuerda tensa, le llamamos a esa onda que se propaga onda viajera. Y cuando las dos ondas se encuentran en un medio, puede ser una cuerda, por ejemplo, atrapan la energía y forman algo que se llama onda estacionaria. Mira la diferencia. Una onda viajera, esa onda que se propaga, siempre tiene esta forma, siempre acá tiene una sola función seno o coseno. Pero cuando tú la ves así separado, el seno y el coseno juntos, esto se refiere a una onda estacionaria. Y esta onda estacionaria, antes de seguir, tiene características bien interesantes. Acuérdate que esta onda estacionaria salió de encontrarse dos ondas idénticas con rapideces opuestas en una región. Sean las dos encontrado en el espacio, han experimentado un fenómeno que se llama interferencia y se han sumado por principio de superposición. Importante saber eso. El fenómeno es la interferencia y el principio matemático que me permite sumar esas dos ondas se llama el principio de superposición. Sumando esas dos ondas nos vamos a encontrar, mira, que esta onda resultante, el coeficiente que aparece aquí adelante es el doble de la amplitud que tenía la onda original. La onda viajera tenía una amplitud A y cuando se forma la onda estacionaria la ecuación tiene adelante un 2A. Este valor 10πx es el mismo valor que tenía la onda original. O sea, la onda original tenía este valor K, este número de onda 10K. Y el coeficiente de T, que es 20π, viene a ser la frecuencia angular de la onda original. Esto quiere decir que en la ecuación de la onda estacionaria tú sigues viendo, ojo con eso, sigues viendo los valores del número de onda y de la frecuencia que tenía la onda viajera antes de formar la onda estacionaria. Ahora que se forma la onda estacionaria, se sigue trabajando con estos valores. El único que se altera es este, que es el doble de la amplitud. Así que recuerda que los valores que se ven en la onda estacionaria son los mismos valores de número de onda y frecuencia angular que habían en la onda viajera previa. Ojo con eso. Con esos datos me piden calcular la frecuencia fundamental. Calcule la frecuencia del generador que produce frecuencia fundamental. ¿Cuál sería la frecuencia fundamental de esta onda estacionaria? Bueno, para calcular las frecuencias se aprovecha esta formulita. N viene a ser el número de antinodos o vientres. Aquí hay que recordar que cuando se forma una onda estacionaria, se forma algo así, queda como atrapada. Entonces, estos puntitos más altos son los números de vientres. Ese es el valor de N. Entonces se pone N, número de antinodos, modo de vibración también se puede decir. Acá cuando es 1 es el primer modo de vibración, frecuencia fundamental. Cuando es 2 es
el segundo modo de vibración o segundo armónico. Si hay 3, el tercer modo de vibración o tercer armónico, y así sucesivamente. Así que n es el número de antinodo, de vientres, de partes abultadas que tiene la onda estacionaria, y determina qué tipo de armónico, qué tipo de vibración tenemos. En este caso queremos la frecuencia fundamental cuando n vale 1. Todo eso dividido entre 2L, y seguramente tú recordarás la formulita clásica que es T sobre mu. Pero recuerda que tensión sobre mu es la rapidez. Esto de aquí es la rapidez. Entonces esto también lo puedo poner de esta manera, mira. Puedo poner n 2L, y acá simplemente la rapidez de propagación. Esta rapidez, la misma que tenemos acá, omega sobre k, lambda por f, o distancia entre tiempo. La rapidez la puedo hallar aquí, mira. Omega entre k, puedo hallar la rapidez, y entonces puedo calcular la frecuencia. Esto me quedaría así, mira. La frecuencia sería, quiero la frecuencia fundamental, entonces n vale 1. Si la pregunta hubiese dicho calcular la frecuencia del tercer armónico, pongo 3. Quiero la del décimo armónico, pongo 10. Y así sucesivamente, ¿no? 4, 5, 6. 2 veces la longitud. La longitud es dato del problema. La longitud es 1 metro. Y la rapidez la sacas aquí al ojo, pues. Omega entre k, recuerda que omega entre k es rapidez. Esa es la rapidez de la onda viajera. Esa es la que se propagaba. A veces aquí no se pone justamente B, se pone T sobre mu, porque la energía ya no se está propagando. En la onda estacionaria queda así como atrapada la energía, pero este valor coincide, pues, T entre mu, con la rapidez de la onda viajera. Así que puedo utilizar el omega entre K para hallar esa rapidez. Si divido omega entre K, esta rapidez me sale 2, y entonces la frecuencia me sale 1 Hz. Una pregunta que ya ha empezado a venir también en exámenes ordinarios y que te invito a revisar, son los problemas de energía que transporta una onda, de potencia transmitida por una onda. Tanto la energía como la potencia, recuerda, la energía son transmitidas, o vamos a empezar así, la energía es transmitida por la fuente. Pregunta que ha venido varias veces en prácticas calificadas número 4. ¿Quién proporciona la energía que viaja en la onda? La respuesta es la fuente. El medio no da energía, el medio no aporta nada. La energía viene de la fuente y se va transmitiendo a través del medio, que es diferente. Y la potencia, qué tan rápido se va a transmitir esa energía, eso sí depende del medio. La rapidez, pero no la energía. En la pregunta número 4 nos dice que tenemos una cuerda tensa. Su densidad lineal 5,76 por 10 a la menos 3 está en unidades del sistema internacional. El generador está en un extremo produciendo aquí, como ves, la onda. Esto se propaga y dice el problema que transfiere 36 joules por cada segundo. 36 joules por cada segundo, joule por segundo es watt, 36 joules en cada segundo es potencia, es energía por cada segundo, por cada unidad de tiempo. Entonces me están dando como dato la potencia. Y me dicen que produce ondas viajeras, como es acá, cuyos puntos alcanzan una rapidez máxima. Ya sabemos lo que es la rapidez máxima, así como aquí cada punto alcanza una máxima rapidez, así como lo calculé, omega por A, la rapidez máxima, y esa rapidez máxima me están dando de 50, ese es de un punto. Me piden calcular esta rapidez de propagación. Bueno, aquí hay que recordar algunas expresiones. Por ejemplo, la potencia, tienes que revisar esto, es un medio de la densidad lineal por la rapidez de propagación por omega cuadrado a cuadrado, o sea, la rapidez máxima al cuadrado. Justo omega por A es la máxima rapidez, lo hemos visto por aquí. Entonces es como si fuera esto la máxima rapidez al cuadrado. Como ves, tienes la información suficiente. La potencia te sale 36, un medio de la densidad lineal. Lo puedes poner así, 576 sobre 100, todo por 10 a la menos 3. La rapidez es lo que queremos, y este valor, omega por A, sería 50, al cuadrado sería 2500. Bueno, simplificamos, 2 ceros y 2 ceros se van. Aquí puedo multiplicar 72. 72 puedo simplificarlo, a ver, con el 36. A ver, vamos a multiplicar eso. Si 36 pasa a multiplicarse a 72 dividido entre 576, esto me sale un octavo. Ojo, esto me sale un octavo. Si yo paso a multiplicar, me sale simplificando un octavo.
El 1000 pasaría al otro lado, ¿no? Este 10 a la menos 3 pasaría con exponente cambio de signo, así que esto sería 1000, todo dividido entre 8. Y también pasa el 25 a dividir. Entonces, ahí tienes la rapidez. Este 10 a la menos 3 pasa con exponente cambio de signo. Aquí el 2 pasa a multiplicar, simplifico, me sale 8, que paso a dividir. Y entonces, despejando aquí 1000 entre 200, la rapidez me sale 5 metros por segundo. En la pregunta 5 nos encontramos con un interesante problema clásico, muy ilustrativo también de sonido. Nos dicen que la sirena de un yate emite un sonido con una potencia de 300 watts y me piden cuánta energía por unidad de tiempo. Cuando dice energía por unidad de tiempo, nuevamente insistimos, eso es potencia, por eso lo dice ahí en microwatts, que atraviesa el tímpano de un marinero. O sea, hay una potencia emitida por esta fuente y parte de esa potencia entra en el tímpano de una persona que oye, que en este caso dice es un marinero, que tiene un área transversal, o sea, tiene, perdón, el área del tímpano un valor de 10 pi milímetros cuadrados, ¿no? 100 pi milímetros cuadrados. Eso hay que obviamente cambiar de unidad. Este marinero está ubicado a 10 metros, ¿no?, de la fuente y me piden calcular, por aquí vamos a poner, me piden calcular cuánto es la potencia que recibe el oído del marinero, y le voy a poner así PT. Esta es la potencia total que emite la fuente, que se distribuye en el espacio, se va el sonido siempre abriendo de esta manera, en el espacio se va a distribuir de manera, si el ambiente es uniforme, entonces la energía se va distribuyendo de manera uniforme y forma pues una esfera alrededor. Es así como se distribuye el sonido cuando la fuente es puntual. Entonces esta fuente sonora emite sonido que se va distribuyendo y entonces esos 300 watts se van a repartir entre todos los metros cuadrados de esa superficie esférica. ¿Cuánta potencia hay por cada unidad de área? Eso tiene un nombre y se llama intensidad sonora, y eso es lo que nos produce esta sensación de tener un sonido más alto o más bajo. Cuando dices sube el volumen o baja el volumen, es porque estamos recibiendo pues mucho o poco de intensidad sonora. Esa intensidad sonora también tiene que corresponder con la potencia y el área del tímpano. Entonces, en este problema vamos a utilizar lo siguiente. Primero voy a utilizar la definición de intensidad sonora. La intensidad, por un lado, es potencia entre área, esa es la regla general. La potencia que llega al tímpano entre el área del tímpano. Y por otro lado, también cuando la fuente es puntual, aquí obviamente no es una fuente puntual, está llegando al oído, que es una región, pero cuando una fuente emite el sonido en todas las direcciones, también puedo calcular la intensidad. Sí, la potencia también entre el área, pero el área sería la de una esfera, 4pi por radio al cuadrado. La idea es utilizar en este ejercicio la definición general y su caso particular cuando tenemos una fuente puntual que emite. Entonces vamos a hallar esta potencia, vamos a hallar la potencia del tímpano. El área sería aquí 100 pi, cada milímetro es 10 a la menos 3, como está elevado al cuadrado sería 10 a la menos 6 metros cuadrados. La potencia total emitida sería 300 watts, dato del problema, y acá sería 4 pi por el radio elevado al cuadrado, que no es otro valor que 100. Bueno, de aquí tenemos que despejar, mira, dos bolitas se cancelan, aquí el pi también se va a cancelar, y entonces la potencia que llega al tímpano sería 300 entre 4, o en todo caso simplifico, sería 25 por 3, 75, y 75 por 10 a la menos 6 sería 75 microwatts. Esa sería la solución. En la pregunta número 6, la siguiente, tenemos en esta figura un recipiente que tiene dos líquidos que no son miscibles, o sea, no se mezclan. El líquido 1 tiene una densidad de 0,92, acá está, gramos por centímetro cúbico, y el otro tiene 1,26. Lo primero que vamos a aprovechar de recordar es que estos valores en gramo por centímetro cúbico, si quiero que la respuesta me salga en pascal, tengo que pasarlo a kilogramos. Y eso se puede conseguir muy fácil multiplicando por 1000. Entonces,
multiplicando por 1000 sería de esta manera. 920 kilogramos por metro cúbico y acá multiplicando por 1000 sería 1260 kilogramos por metro cúbico también. Ya los cambié de unidad. Luego tengo que el líquido 1 tiene 50 centímetros, lo he puesto en metro 0,5, el líquido 2 tiene una profundidad de 80 centímetros según el dibujo, la gravedad me dicen que vale 10 y la pregunta es, determine la presión a la mitad de la profundidad del líquido con densidad 2. O sea, me piden la presión en este punto que esté en la mitad de la profundidad del líquido 2. Obviamente eso significa que aquí debe haber 0,4. 0,4 de profundidad. Hasta ahí quiero calcular la presión en ese punto P. Bien, para calcular la presión, ¿cómo se hace eso? Vamos a poner acá. La presión se calcula así, es la densidad de líquido por la aceleración de la gravedad por la profundidad. Esa era la presión generada por un líquido. Adicionalmente se debe sumar todas las presiones externas. Si por ejemplo esto estuviera, voy a aprovechar de recordar estos casos, si esto estuviese abierto, ojo abierto, porque acá es un recipiente cerrado y esto dice que está vacío, pero si estuviera abierto, primero tengo que poner la presión atmosférica. Presión atmosférica más la presión del primer líquido más la presión del segundo líquido que está encima del punto P. Siempre las presiones se toman todo lo que está encima del punto. Lo que causa presión es lo que está arriba, encima del punto. Entonces, si estuviera abierto sería presión atmosférica, presión producida por el líquido 1, más la presión del líquido 2 que está encima del punto. Esta parte ya no, solamente la parte de arriba. Segundo caso, si esto estuviese cerrado, pero con un gas ahí encerrado, sería presión del gas, más la presión que produce este líquido, más la presión del líquido 2 que está encima del punto P. Pero en este caso dice que está vacío, entonces ahí no hay nada, solamente sería la presión que produce el primer líquido y esa presión se calcularía así, densidad 1, aceleración de gravedad por la altura 1 o profundidad 1 en este caso. Y lo que está encima sería densidad 2, aceleración de la gravedad, profundidad 2. Vamos a reemplazar los valores. Aquí la presión entonces sería densidad de líquido 1 sería 920, la aceleración de la gravedad vale 10 y la profundidad del primer líquido sería 0,5. El otro líquido encima del punto P solamente sería densidad 1260, aceleración de gravedad 10. Y ojo que toda la profundidad del líquido es 0,8, pero yo no quiero en el punto que está al fondo, sino el punto que está en la mitad. En la mitad sería 0,4, así que voy a poner aquí 0,4. Y con esos datos voy a calcular la presión. Acá tenemos 5 por 920, 5 por 920. Y acá tenemos 1260. 1260 por 10 por 0,4 sería 4. Y esto me sale 9000, vamos a ver si hay clave ahí, sí, hay 9640. Esa sería la respuesta, 9640 pascal. Las claves están con decimal, dicen 2,41, 4, y pico, entonces acá sería 9,64 kilopascales. Y el último problema es una pregunta que pocos manejan a veces este tipo de preguntas, cada vez que vienen las prácticas calificadas sorprende. Ojo que esto podría tranquilamente venir en un examen ordinario porque es un concepto bastante útil. Cuando tú tienes un líquido así abierto, mira, con aire, aquí va a haber presión atmosférica. Y entonces, ¿cómo se calcula la presión en un punto? Aquí la presión en ese punto P, que se conoce como presión total o también como presión absoluta, va a ser igual a la presión del aire que está arriba, que genera lo que se llama una presión atmosférica, más toda la presión del líquido que está encima del punto P. Y esa presión sería densidad de líquido por aceleración de la gravedad por profundidad. Cuando miramos este resultado, nos vamos a dar cuenta que si la presión la tomamos como una variable, la presión es lo que queremos calcular, y tomamos como variable la profundidad, notamos que la aceleración de gravedad es una constante, la densidad también es una constante de líquido, en cualquier punto hay la misma densidad, y la presión atmosférica es algo que tampoco no vamos a poder cambiar. Entonces, esto tiene una forma, mira.
Esto es como si tuviera esta forma. Esto es como si tuviese la forma de una función afín. Esto también lo hemos visto en el canal, me parece que está en el video número 5, busca funciones y derivadas, creo que es el título, donde vemos o explicamos cómo se grafican este tipo de funciones. Entonces, de aquí podemos nosotros deducir que el valor que está solito, el valor que está aquí solito, es justamente la presión atmosférica. En esta ecuación el valor que está solito es la presión atmosférica y la pendiente de esta gráfica, porque esta función va a tener esta gráfica. Entonces por eso te acompañan de este valor. Este valor que está aquí, este intercepto de la gráfica, vendría a ser la presión atmosférica, o sea, la presión atmosférica en este caso sería 90 kilopascales, y la pendiente, que se calcula así, a ver, vamos a poner aquí la pendiente. Para hallar la pendiente voy a trazar aquí una recta horizontal y voy a calcular esto, variación en la vertical entre variación en la horizontal. Este cociente de variaciones es lo que me da la pendiente. Vamos a ver si con eso podemos calcular lo que nos piden. La primera pregunta que está en el material dice: las medidas de la presión en la gráfica se tomaron a nivel del mar. Si las medidas se han tomado a nivel del mar, ¿cuánto debió haber salido como presión atmosférica? ¿Cuánto debería ser la presión atmosférica? El valor de la presión atmosférica que nosotros trabajamos es 100 kilopascales. Entonces, la primera respuesta es falsa. Falsa porque la presión inicial, según nuestra gráfica, está viéndose que es 90 kilopascales. ¿Cuánto debe ser? Vamos a poner acá, debe ser 101, o vamos a redondear en 100 kilopascales. Esa diferencia es la que me tiene que hacer dar cuenta de que no estoy a nivel del mar. Debo estar de repente pues, en una región más alta donde la presión ha disminuido. La segunda pregunta me dice: si desciende 1 metro dentro del fluido, la presión aumenta 10 kilopascales. ¿Cómo puedo saber al descender 1 metro cuánto es el aumento, la variación de presión? Entonces, para la pregunta número 2, puedo calcular la pendiente de la recta. La pendiente de la recta justamente me da el cambio de presión por una altura o por una profundidad recorrida. La pendiente aquí la podemos calcular así. Esta variación sería 100 kilopascales, y aquí la variación sería 10 metros. Desarrollando esto me va a salir así: 10 kilopascales por metro. Eso es lo que significa el cambio o la pendiente. El cambio de presión por cada unidad de longitud. Por cada metro que se hunde o se sumerge, pues no, uno en el líquido, va a experimentar un cambio de presión de 10 kilopascales. Entonces, en este caso, si se desciende 1 metro dentro de este fluido, la presión dice aumenta 10 kilopascales. La respuesta es verdadera. Y la última pregunta me dicen si la densidad de líquido es μ. ¿Cómo hago para hallar la densidad de líquido? Para hallar la densidad de líquido debo observar este tema o esta parte. Mira, la pendiente es el producto de densidad por gravedad. Entonces, la pendiente, que ya sabemos cuánto vale, debemos saber también que es densidad por gravedad. La pendiente ya sabemos que es 10 en el sistema internacional. La densidad de líquido es lo que queremos saber, y la aceleración de la gravedad en este caso es 10. La pendiente es 10 kilopascales, entonces esto sería 10 kilopascales. El valor acá tendría que ser 10 por 10 al cubo, porque es 10 kilopascales. Esta sería la pendiente, entonces 10 kilopascales es 10 por 10 al cubo. La densidad de líquido por gravedad. Bueno, aquí despejando, entonces la densidad de líquido, pues simplificas y efectivamente te sale 1000 kilogramos por metro cúbico, que justamente es lo que te está proponiendo. Entonces la respuesta es verdadero. Si vas a dar tu cuarta práctica calificada, acá tienes un súper repaso de todo lo que tienes que saber sí o sí para este domingo. Nos vemos en el próximo video.